Del Evangelio según San Marcos. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo. Está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es domingo 24 de enero, queridos hermanos, tercer domingo del tiempo ordinario, y se celebra hoy en toda la Iglesia el Domingo de la Palabra de Dios. Fue el 30 de septiembre del año 2019, en la fiesta de San Jerónimo, el gran traductor de los textos sagrados, que el Papa Francisco, mediante un motu proprio llamado Aperuit Illis, es decir, les abrió el entendimiento, dispuso que cada tercer domingo del tiempo ordinario se dedique a la celebración, reflexión y divulgación de la palabra de Dios. Hoy comenzamos a leer el Evangelio de Marcos, que nos acompañará los domingos de todo el año, excepto unos pocos en que intercalaremos el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Pero además, vamos a leer, como ya desde la semana pasada, la primera carta de Pablo a los Corintios, con temas que se verán candentes para aquella comunidad griega y que en realidad siguen siendo candentes también para nosotros, aunque algunos sean difíciles. La primera lectura dominical siempre estará tomada del Antiguo Testamento y son seleccionadas, como decíamos el domingo pasado, en función al Evangelio del día, para preparar su comprensión y acercarnos hacia los diversos temas que da el texto del Evangelio anunciado por el Antiguo. Hoy la primera lectura es de Jonás, un pasaje resumen de lo positivo de este libro. Porque en realidad Jonás no fue un buen profeta. Se resistió en un primer momento a aceptar la misión que Dios le encomendaba, quiso huir a Tarsis, la actual España. Su nave sufrió un naufragio. Es el famoso episodio del cetáceo que lo retiene en su vientre y lo expulsa cuando Dios se lo ordena. Cuando por fin obedece a la llamada de Dios, va a Nínive, proclama que dentro de 40 días la ciudad va a ser destruida y todos, aunque parezca increíble, se convirtieron a Dios y Dios los perdonó. El libro no es histórico, ciertamente. Los biblistas lo consideran más una parábola historizada, con la intención de subrayar que Dios llama a la salvación a todos los pueblos y que muchas veces los paganos responden mejor que los miembros del pueblo elegido. Por eso no hace falta detenerse mucho en los detalles concretos. Baste que nos quede claro que la misericordia de Dios es para todos y que todos, sin excepción, estamos invitados a participar de las delicias que salen del corazón de Dios. El pasaje de hoy de la segunda lectura, que es un trozo del capítulo 7 de la primera de Corintios, parece relativizar y quitar importancia a aspectos que a veces tendemos a considerar como absolutos. El motivo es apremiante, dice Pablo, porque los primeros cristianos consideraban inminente la vuelta del Señor. Por eso nos invita a tratar todo como si no. Expresión que repite 5 veces en la lectura, referida a la vida matrimonial, a las alegrías y a las penas, a las compras y negocios de la vida. Porque todo lo de este mundo se termina, solo permanece el amor de Dios. Iniciamos el capítulo 1 de Marcos en el versículo 14. Los versículos del 1 al 13
los hemos leído en Navidad, que eran los que hablaban del Bautista como precursor y el bautismo de Jesús. Hoy empieza la misión mesiánica de Jesús en Galilea. Solo en el capítulo 10 narrará su marcha hacia Jerusalén, y al final el resucitado convocará a los suyos de nuevo en Galilea. Para Marcos, las primeras palabras de Jesús son una llamada, una exigencia. Se ha cumplido el tiempo, está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Desde el primer momento de su ministerio, Jesús deja claro a qué ha venido. Ha traído la buena noticia de salvación, pero esta salvación implica una respuesta de nuestra parte. Y es fundamental en este anuncio que hayan colaboradores. Por eso Jesús empieza llamando a los primeros 4, aunque Marcos nos hable muy escuetamente de la vocación de aquellos primeros que lo siguen. Ya en el Antiguo Testamento, Dios se sirve de profetas para anunciar sus palabras de advertencia o de esperanza. Ya lo veíamos en Jonás. Y decíamos también que no era muy ejemplar en cuanto a su actitud de profeta, porque muchas veces se rebeló contra Dios. Es mucho más ejemplar la respuesta de las 2 parejas de hermanos a las que llama Jesús. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca y se marcharon con él. Seguramente ellos ya conocían antes a Jesús y Jesús a ellos. El domingo pasado leíamos el primer encuentro de Jesús con Andrés y luego con Pedro, pero ahora la llamada es definitiva y la respuesta también. Son sencillos trabajadores, pescadores del lago de Tiberíades. Jesús no llama a sacerdotes del templo, ni a rabinos, ni a doctores de la ley. Y les dice que les hará pescadores de hombres, que no significa que van a ir a engañar o que van a sumar a otros al número de seguidores, sino más bien que van a ser colaboradores en la misión para que anuncien e inviten a unirse a Cristo y a su género de vida. Ellos le siguieron. No se trata de ir a una escuela y aprender doctrina, es seguir el camino que va marcando el Maestro. Ese va a ser su proyecto vital. Los 4 encontraron en una persona, en el Verbo de Dios, lo que vale la pena seguir en esta vida. Y Dios sigue llamando hoy. A algunos nos pide una respuesta más exhaustiva, más radical. Pero en realidad la llamada es para todos. Todo bautizado debe responder al Señor, porque todo bautizado debe convertirse en un pregonero de la buena noticia. ¿Respondemos también nosotros con la misma radicalidad que los 4 primeros apóstoles? ¿Qué hemos dejado nosotros para seguir a Cristo en la vocación que cada uno haya sentido? ¿La vocación sacerdotal, la religiosa, o sencillamente la vocación de ser padres o educadores cristianos que ayudan a los demás a entrar en el reino? ¿Qué redes debemos abandonar para seguir el camino que nos propone Jesús? En el mundo de hoy, más que nunca hacen falta hombres y mujeres, cada cual según su carisma, que ayuden a Cristo Jesús, que sean sus testigos y portavoces, que contribuyan a que su reino se difunda, empezando en la propia familia. Jesús no nos propone un camino fácil. Ya el Antiguo Testamento nos da ejemplos de lo difícil que fue, y en el Nuevo no podemos quedarnos atrás. Los primeros cristianos también sufrieron mucho por ser seguidores de Jesús. Pero eso no tendría que hacernos perder la ilusión ni la esperanza, y menos pensar en dimitir de la tarea que se nos ha encomendado, aunque parezca que al menos a corto plazo no se ven los frutos. Jonás no tenía esperanza en que la ciudad pagana de Nínive se convirtiera, pero se convirtió, porque no era Jonás, era Dios, el que en realidad hablaba a través de la voz de aquel profeta. Cuando Dios quiere y el hombre se deja, todo es tan fácil. El problema es cuando el hombre no quiere.
porque Dios siempre va a estar dispuesto al perdón. También nosotros acojamos la llamada que se nos hace a la conversión en las primeras palabras de Jesús. Y convertirse significa cambiar de mentalidad, cambiar de vida, escuchar la voz del Maestro y empezar a relativizar todo lo demás que no es importante para seguir lo único que verdaderamente vale la pena. Y convertirse supone creer en el Evangelio. Y el Evangelio, como dice Marcos ya desde el comienzo de su libro, es Cristo mismo. El reino ha llegado, ya está aquí. ¿Quién es el reino? Jesús. ¿Quién es la buena noticia? Jesús. ¿Quién es la palabra eterna del Padre? Jesús. Por eso, sigámoslo a Él, seguros de que nunca vamos a quedar defraudados. Que pasen muy feliz domingo, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.